Bueno, muy buenos días. Queremos agradecer la presencia de la subdirectora de la Escuela de Ciencias Geográficas, a la señora Bexy Cedeño Montoya, a la profesora invitada, la doctora Zaida Patillo Gómez, de la Universidad del Valle de Colombia, a estudiantes, académicos y académicas, personal administrativo y público general que nos ven vía Zoom. A partir de hoy, iniciamos la celebración del 50 aniversario de la Escuela de Ciencias Geográficas, fundada en el año 1973, ejecutando su primer plan de estudios un año después. Por lo tanto, desde hoy y hasta noviembre del 2024, se han organizado actividades alusivas a este festejo que nos engalana. La Escuela de Ciencias Geográficas, la primera escuela de este tipo en el país y en Centroamérica, en sus 50 años de trayectoria, ha contribuido de forma inconmensurable a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso fuera de nuestras fronteras, en temas como el ordenamiento territorial, la conservación, el recurso hídrico, la gestión del riesgo, las ciencias de la información geográfica, el urbanismo, la enseñanza de la geografía, entre otras áreas del conocimiento. El día de hoy, como acto principal, tendremos la participación de la profesora invitada, la doctora Zaida Patiño Gómez, con la conferencia titulada Pedagogía de la Educación Superior. Pero antes, escucharemos las palabras de bienvenida de la subdirectora de la Escuela de Ciencias Geográficas, la señora Bexy Cedeño Montoya. Buenos días. Muchas gracias por participar de la conferencia. Como indica Guillermo, efectivamente es la primera actividad que realizamos como parte del 50 aniversario de la Escuela de Ciencias Geográficas. La visita de la doctora Patiño es parte del compromiso de mejoramiento de la unidad académica de cara a la reacreditación ante SINAE, pero el objetivo principal es que reflexionemos un ratito sobre la educación, especialmente sobre la educación geográfica en diferentes niveles y contextos, iniciando con esta conferencia sobre pedagogía en la educación universitaria. Muchas gracias a la Comisión de Acreditación de la Escuela de Ciencias Geográficas por organizar este evento, a todos los que nos acompañan presencial y virtualmente, especialmente a la doctora Patiño por la disposición que tiene de acompañarnos y compartir diversas actividades que va a estar desarrollando con nosotros. Gracias. Todo suyo. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por la presencia, gracias por la invitación. En primer lugar, a la Escuela de Ciencias Geográficas, a la dirección, Francisco Rodríguez, a la subdirectora, profesora Betsy Cedeño, al profesor Guillermo Calderón por la invitación. Muchas gracias también a quienes están aquí y nos acompañan en esta presentación, tanto presencial como virtualmente. Bueno, en primer lugar, pues la presentación que nos tiene el día de hoy la he titulado pues Pedagogía de la Educación Superior. Pues ahí ven mi nombre, también de dónde pertenezco institucionalmente, a la Universidad del Valle, al Departamento de Geografía de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Una pequeña frase para iniciar del gran pedagogo Paulo Freire: lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Eso será un poco también como el contexto, el marco en el cual se encuentra esta presentación. Le podemos dar la presentación, la siguiente, gracias. Muy bien. Dos objetivos centrales de la presentación. Uno, identificar las tensiones presentes entre dos enfoques que se encuentran en la educación superior en Latinoamérica, que es una tensión entre estos dos enfoques de la teoría del capital humano y de la justicia social. Y un segundo objetivo, que es reconocer los retos de la pedagogía y la didáctica en la educación superior antes y después de la pandemia. Bueno, ¿qué ideas se desarrollarán? Pues básicamente estas cuatro ideas: cambios en los enfoques de la educación superior durante los siglos XX y XXI, políticas públicas educativas, las conferencias regionales y mundiales versus las reformas educativas que se han dado en este último siglo y a finales del anterior. El tercer elemento, pues tensiones entre los enfoques de la formación en la educación superior, desde la teoría del capital humano y desde la justicia social.
Y un último punto, que serán los retos de la pedagogía y la didáctica en la educación superior, pues en el marco del contexto en el que nos encontramos, con un nuevo siglo y una sociedad básicamente desde el capitalismo cognitivo. Bueno, en primer lugar, los cambios en los enfoques de la educación superior desde mitad del siglo XX y siglo XXI. Pues hay que decir que pues ha habido digamos, un elemento central de este periodo de tiempo, y es que se ha pasado de un estado de bienestar a la mercantilización o liberalización del servicio de la educación. Entonces, básicamente ha habido un proceso que tiene que ver con pues, la pérdida de una educación superior, de pérdida pues, de su papel protagonista social, la pérdida de una educación que venía siendo más de bienestar social, generada y auspiciada por los estados, ha ido cambiando ya a un proceso donde la educación superior se concibe pues en el marco de una desfinanciación, falta de recursos, de una alta burocratización, y esa desfinanciación lo que ha acarreado precisamente son unas políticas que vienen desde el contexto internacional, básicamente del Banco Mundial, Organización del Comercio Mundial, Banco Mundial, BID, bueno, todos estos organismos internacionales pues, que también en realidad no tienen un interés educativo, sino pues, básicamente un interés pues, económico. Así que bueno, eso será un elemento que va a estar ahí presente en lo que es la educación pública en lo largo de este periodo, y ha sido parte de un proceso. Ese proceso, pues, hay que decir, pues, vamos un poco al tema histórico, muy rápidamente, al tema histórico de cómo ha sido ese proceso de cambio de la educación pública en este periodo de finales del siglo XX y lo que ha ocurrido del siglo XXI. Pues, en los años 60 se vivió como un gran cambio en la educación superior, que fue lo que tiene que ver con la expansión y la masificación de la matrícula. Porque antes la educación, básicamente la educación pública, era auspiciada por los gobiernos, sí, pero también para formar a sus élites. Entonces, pues en los años 60 se cambia como ese proceso, ese enfoque, y se busca precisamente la masificación de la educación, es decir, mayor acceso, una expansión de esa matrícula de las universidades. Así que bueno, entra pues ese cambio ya no solo de trabajar con las élites, sino de darle a la posibilidad a la población de que sea educada en educación superior. Eso entonces sacaría que en los años 80 se reconfigura sobre todo las políticas educativas de los países latinoamericanos. Entonces hay un gran momento ahí de lo que es la formulación de políticas públicas para el sector. Empieza la educación superior, digamos, a tomar un gran protagonismo hacia este final del siglo XX. Empieza a tomar un gran protagonismo porque precisamente estamos en una sociedad del capitalismo cognitivo, así que pues por eso precisamente la mirada del Banco Mundial, la mirada de la Organización Mundial del Comercio, de todos estos organismos internacionales, voltean la mirada precisamente hacia la educación superior porque encuentran en ella precisamente un campo nuevo también de mercadeo y de formación digamos, del capital humano para poder desarrollar las tareas que pues un siglo XXI desde un siglo XXI tan dado precisamente a la tecnología, a la sociedad de la información, pues ya requieren pues, unas particularidades específicas que de alguna manera se empiezan a configurar desde esos años 80. Los años 90, entonces precisamente los años 90 son todavía mucho más álgidos en este tema del protagonismo de las reformas en América Latina, protagonismo que viene de la mano, ese cambio que viene de la mano precisamente de esos organismos internacionales como el BID, Banco Mundial, OMC, y esas, digamos, ese influjo, esa influencia de estos organismos internacionales, pues genera precisamente una serie de reformas en América Latina. Entonces, desde ahí empezamos a ver precisamente la educación como un bien público. Entonces, ya se cambia esa mirada de una educación precisamente auspiciada por el Estado, de un estado de bienestar más o menos que existe hacia los años 60, ya hacia los años 90, entonces ya estamos presenciando una mercantilización de la educación.
donde la educación, entonces, la educación superior, en particular hablando de este campo de la educación que nos compete, pues se vuelve un bien público. Entonces, es un bien que ahora es proveído por privados, ya no solo por el Estado, sino precisamente se abre precisamente de una educación superior que estaba en manos del Estado, donde había universidades precisamente públicas, auspiciadas por el Estado, y esas eran las universidades que existían. En los años 90 ya cambiamos el panorama a la aparición de una serie de universidades de carácter privado que precisamente generan, propician y desarrollan la educación como un bien público. Bueno, y ahí eso también genera una serie de elementos que es lo que vivimos hoy en día, ¿no? Entonces, después de los años 90 empieza precisamente un momento que tiene que ver con el aseguramiento de la calidad de la educación superior. Entonces, desde los años 90, cuando precisamente se genera esta idea de la educación como un bien de mercado, como un bien público, aparecen todas esas series de procesos tecnocráticos en la educación superior que garantizan la calidad de la educación, entre comillas. Aparece precisamente la evaluación, la acreditación, los indicadores de desempeño para la financiación de las universidades públicas, que ahora están desfinanciadas. Empieza una nueva relación precisamente que algunos investigadores y investigadoras han llamado comando a distancia. ¿Qué quiere decir? Que precisamente las políticas internacionales proveídas por estos organismos internacionales son los que generan precisamente la idea de qué es lo que debe ser la universidad y la educación superior. Entonces, por eso es que precisamente este proceso de lo que tiene que ver con estos indicadores de calidad, por ejemplo, donde lo que se busca es una homogeneización de las universidades, una idea de unas universidades que generen un capital humano para pues una nueva sociedad, la sociedad de la información, la cuarta revolución industrial, lo que es la sociedad pues de la comunicación, la segunda modernidad, bueno, como la quieran ustedes denominar, pues, pero finalmente es una sociedad caracterizada por un alto capitalismo cognitivo, por una alta valoración de la producción académica, por la necesidad de cumplir unos estándares internacionales y unos rankings que generalmente son precisamente planteados por universidades de estos países llamados del primer mundo, a los cuales pues las universidades y el resto de la educación superior, digamos dentro de esta estructura centro-periferia, pues tienen que cumplir esos estándares para llegar a ser supuestamente pues, de una mejor educación y una calidad de la educación. En el siglo XX, pues no, en el siglo XX pues tenemos precisamente en el siglo XXI, perdón, ya entra, digamos, mucho más álgida esta profundización de la mercantilización de la educación superior y aparecen unos fenómenos que hoy, más adelante lo veremos, que generan también un riesgo, un peligro para la educación superior pública en particular. ¿Cuáles son ellos? La transnacionalización y la internacionalización de la educación superior, donde precisamente entrarán una nueva etapa pues, de alcance mundial de la educación, donde la universidad pues toma un papel muy importante dentro de esta geopolítica global y empieza precisamente ese binomio público-privado a cambiar un poco más y ya no es solo ese binomio público-privado, sino que aparece como un tercer agente dentro de lo privado y es la transnacionalización. O sea, ya no son solo los agentes públicos y privados dentro del Estado, sino que también esa educación como bien público puede ser proveída por universidades que están fuera de nuestros países, fuera del Estado y que generalmente pues pertenecen y pues son de estas universidades que tienen alto ranking y tienen una mirada y una valoración dentro del capitalismo cognitivo pues importante. Así que empieza a generarse también esa posibilidad de que los estudiantes ya no tengan que estudiar aquí, sino que puedan estudiar acá, pero tener clases con profesores desde el exterior, con plataformas que están desde el exterior, incluso viene lo de la doble titulación,
empiezan a generarse toda una serie de aspectos pues que empiezan a generar un riesgo para la educación pública, en tanto nuestras universidades públicas pues no tienen esas mismas características, tanto de infraestructura, ¿cierto? Tanto también como de esa visión y ese modelo también de cómo de ir saliendo fuera de nuestros contextos, que sí lo tienen pues otras universidades en el tema de que son más expansionistas. Bueno, eso pues históricamente es lo que podemos ver de embates pues, que ha sufrido pues, la educación superior, y en particular hablando de la educación superior de América Latina. Entonces, esas reformas que se empiezan a generar desde los años 80 y muy fuertemente, pues tienen unas características, ¿cierto? Esas reformas primero se sustentan en una mirada de la educación superior que empieza a ser precisamente mencionada, trabajada, o es una visión que viene también desde afuera. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los países pues, que ganaron la guerra empiezan a mirar también al llamado tercer mundo para poder generar ellos también un nuevo capital dentro de este tercer mundo. Eso hace que esa mirada de estas universidades y de estos organismos internacionales, sobre todo, pues tenga una mirada bastante negativa de la educación superior. Entonces, de la educación superior pública. Se empieza a mirar la educación superior pública como de alta burocracia. Entonces, eso era algo que había que acabar. Como un endemismo que genera pues toda una serie de corrupciones en las universidades y que generaban un alto costo en el gasto público, así que pues precisamente había que cambiar esa situación. Ahí entra entonces el tema de las reformas. Las reformas buscan entonces la liberalización de los gobiernos, es decir, ya no un estado de bienestar, sino pues puede entrar cualquier entidad que pueda proveer el servicio educativo, así que pues entra ahí como a trabajar la educación como precisamente un bien público, un bien de mercado. Así que la reforma se caracteriza por esa apertura a la privatización en particular. Entonces, vamos a ver que la mirada de la concepción de mercado pues tiene unas características que de alguna manera precisamente se distancian de lo que es el ethos de la educación superior de las universidades públicas, desde que se plantearon en su nacimiento y en su origen. Las concepciones de mercado entonces van en esa vía digamos, de rechazar esas antiguas concepciones de la educación pública desde ese ethos que se tenía. Así que esas concepciones de mercado se plantean como una diversificación de la oferta de regular, es decir, después de los años 90 estamos viviendo una oferta indiscriminada de educación superior que tiene que ver con la terciarización de la educación, con la entrada a educación a distancia, educación técnica, tecnológica, la educación superior proveída también por privados, pero eso se da primero sin un control de la calidad inicialmente y sin una regulación del Estado. Eso genera precisamente una oferta desregulada y ahí encontramos lo que llamamos, eso da origen precisamente a lo que llamamos algunos la educación de garaje, ¿cierto? Universidades que surgen pues sin ningún tipo de respaldo institucional, respaldo académico, sino que precisamente lo que generan es una oportunidad, ¿cierto? Para que muchas personas puedan tener una educación superior, pero no necesariamente de calidad. Entonces, precisamente no existe ese control en estos momentos. Y eso hace generar también que la educación superior entonces se plantea en términos de una diferencia de valor simbólico, es decir, hay una educación superior mejor vista, por ejemplo, la educación pública, por la dificultad que tiene para alcanzar los altos estándares que tenemos en las universidades públicas. Entonces esas tienen un estándar de todos modos muy importante, pero las universidades, digamos que recién aparecen, universidades así como las que llamamos precisamente de garaje, pues van a tener una mirada y un valor social simbólico más importante que aquellos que estudian en las universidades, llamémoslas entre comillas, de garaje.
por favor. Unos datos que nos mostrarán precisamente este tema del cambio de la universidad cuando se genera el valor de mercado de la educación pública. Entonces, en esta tabla 1 podemos ver precisamente como ese cambio histórico del que hablaba ahora. En los años 50 más o menos, en América Latina y el Caribe existían 75 universidades públicas y que pues eran universidades efectivamente estatales, con recursos estatales, 100% públicas. Hacia los 90 ya tenemos, vean nomás ahí pues la expansión de la cantidad de universidades, 812 universidades, ya el 70% son privadas. Y en el 2002 hay 1.213 universidades, cuando ya alcanzan más o menos el 70% que son privadas, y en algunos países pues, efectivamente alcanza el 70%, Brasil, Colombia, Chile, así que pues estamos viendo ahí como en estas cifras precisamente un embate, el embate y el producto de los resultados del embate que ha tenido la educación pública en términos pues de su existencia, en términos de su ethos, en términos pues, de la cantidad de universidades y el acceso a la educación pública. Entonces, ahí, digamos, esos datos evidencian precisamente el tema de la mercantilización de la educación superior. La cobertura de la educación superior privada, bueno, otro dato, del 70 es el 16% tan solo, ya al siglo XXI ya el 46% de la educación superior es privada. Entonces, bueno, esos son datos citados por Del Valle en 2018. Entonces, bueno, son esos datos los que nos van mostrando precisamente como las evidencias de esa transición de la universidad, de un servicio no ya por vía de la ciudadanía, sino por la vía del consumo, expandiendo el sector privado en detrimento del sector público. Entonces, en el siglo XX, en América Latina y el Caribe, de ese predominio de instituciones públicas con autonomía, con financiación del Estado, cuyo propósito, decía, era pues, formar las élites nacionales, se pasa a un escenario de masificación de la demanda de estudios superiores, pero que se canalizó a través de instituciones privadas, en un contexto de sistemas públicos en creciente desfinanciación. Así que, pues bueno, ahí vemos precisamente la tensión que se da entre una educación superior pública y la educación superior privada en términos de esa concepción de la educación superior como pues, como un bien público o un bien de mercado. Bueno, eso digamos como para ver precisamente cuál ha sido ese cambio histórico, esa transición en la educación superior en América Latina. Ahora vamos, pues, digamos, a ver el tema de las políticas públicas. Ahora, lo que tiene que ver, lo llamado, pues, esa tensión entre las conferencias regionales y mundiales y las reformas educativas. Recordemos que las conferencias regionales y mundiales son, en educación superior, pues son planteadas precisamente o son más bien, ¿cómo se dice?, convocadas por la UNESCO, ¿cierto? Y por supuesto pues también por las entidades pues, de educación superior, sus directivas, pero pues, básicamente son reuniones que genera y propicia la UNESCO, y pues bueno, ahí de alguna manera se tendría que tener también un poco una sospecha en el sentido de que la UNESCO pues también es parte del organismo internacional, pero hay que reconocer de todos modos que la UNESCO en estas conferencias mundiales en particular se ha posicionado de alguna manera contestataria frente a los parámetros y orientaciones de los organismos mundiales. Pues veamos cómo ha pasado. Digamos, durante los últimos 30 años, como ya hemos visto, entonces se ha dado todo ese cambio de las políticas públicas a nivel, pues a nivel global, donde la universidad, la educación superior, entonces es un referente fundamental en la geopolítica mundial. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que se tiene que generar un cambio y una formación en la población pues para lo que es el siglo XXI, ¿cierto? Para lo que es esta sociedad de la información, la sociedad del capitalismo cognitivo, donde recordemos nomás que Silicon Valley acaba de decir que van a haber 30 carreras que van a ser las necesarias para vivir en este mundo del siglo XXI, o sea que seguramente muchas de las carreras que según Silicon Valley
van a salir personas precisamente las humanistas, porque son las que menos rentabilidad para el mercado tienen, ¿cierto? Pues porque son las que generan también un pensamiento crítico, pues que tampoco es el interés de estos organismos internacionales. Así que, bueno, ahí se empieza a generar esa tensión de una manera más fuerte. Entonces, esa tensión se da ante las políticas neoliberales promovidas por estos organismos internacionales que conllevan y traen esto que les comentaba, ese riesgo para la educación superior, que es la transnacionalización de los servicios educativos, la internacionalización de la educación en términos mercantiles, versus esa, digamos, esa mirada de los organismos internacionales, versus los consensos obtenidos por estas conferencias regionales y mundiales, que tienen que ver con una educación superior que reclama la educación superior no como un valor de mercado, sino la educación superior como un derecho humano. Una educación superior con equidad, una educación superior democrática que democratice el acceso, que tenga y que piense desde la pertinencia social, que sea de financiamiento público, es decir, que el Estado no pierda la centralidad y, digamos, el manejo de la educación superior, el financiamiento de la educación superior sea público, que la internalización se dé, por supuesto, no se está negando pues todos estos cambios que se generan en este nuevo siglo XXI, pero hay que hacerlo, dicen las conferencias regionales en particular, hay que hacerlo con pertinencia, con cooperación internacional regional solidaria. Recordemos que el tema de la internacionalización que viene y de la transnacionalización que viene de los organismos internacionales vienen con la cooperación, ¿cierto? Pero bien sabemos que la cooperación que viene de los organismos internacionales también viene con unos intereses, sobre todo intereses de subordinación cuando tiene que ver pues, con los países llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo. Así que el planteamiento de las conferencias regionales es que claro que haya una cooperación internacional, pero que sea solidaria y regional. Es decir, que haya, que no sea subordinada de los países centrales, sino que tenga que sea pertinente socialmente y contextuada y situada precisamente. Entonces, que se reconozca el valor cultural y social del conocimiento. Esa es digamos, la tensión que se da entre esas políticas neoliberales y estas visiones que tienen los consensos regionales y mundiales. Básicamente, precisamente, pues esos organismos regionales, regionales y mundiales de las que representan las conferencias mundiales y regionales de educación superior, pues critican esas políticas internacionales que finalmente no han logrado resolver también las grandes inequidades, injusticias de la educación de nuestros países. Es decir, todavía seguimos viendo que muchas capas de la población no pueden estudiar, que no tienen para financiar su educación, ni pública ni privada. Así que hay una alta segmentación social, precisamente, desigualdad, inequidad en el sector académico. Esos elementos no los ha cambiado pues esta política desde los años 90 de compartir la educación superior como un bien de mercado. Así que precisamente lo que plantean las conferencias mundiales y regionales es que se defienda la educación superior, que se haga un reclamo fehaciente al ethos universitario, porque pues todas las políticas han generado precisamente que se pierda el ethos universitario por ver la educación superior como una mercancía y a los estudiantes pues como unos clientes. Así que pues eso es una crítica que van, pues, sobre la cual giran precisamente estas conferencias. Y esa crítica a la subordinación de los marcos de regulación internacional. Recordemos precisamente que los marcos, los rankings, los estándares, todos estos aspectos de la acreditación y el aseguramiento de la calidad vienen de esos organismos internacionales. Y esos organismos internacionales, pues de alguna manera nos están mostrando que tienen una alta incidencia en el desarrollo de la educación superior en nuestros países. Y ahí es donde viene el reclamo precisamente de maestros, maestras, alrededor de la necesidad de reivindicar ese ethos de la educación pública como una universidad
que provee la educación como un derecho. La educación pública debe ser gratuita, por ejemplo, y vemos que no lo es. Así que muchas personas tienen precisamente para, todavía, aún en este siglo, no tienen para poder darse su estudio de educación superior, que debería ser un derecho. Bueno, dale. No me voy a quedar vamos a retomar la siguiente diapositiva. Bueno, se ve ahí lo único que me interesa básicamente que se reconozca es que existen unas conferencias regionales a la vez que se dan unas conferencias mundiales. Las conferencias regionales, pues hablamos en América Latina y el Caribe, y unas conferencias mundiales, pues, que ya son de carácter global. Se dan cada 10 años, son estas conferencias precisamente como les acabo de decir, básicamente se han mostrado contestatarias a las políticas internacionales, así que reivindican el hecho de no ver la educación como un bien mercantil, de la necesidad de una regulación del estado de la educación que se genera en nuestros países actualmente, donde pues el capital privado entra desordenadamente y finalmente casi que coopta toda la oferta de la educación pública hoy. La educación superior ha perdido precisamente esa financiación, así que lo que se pide es que el Estado vuelva a ser garante de la educación superior pública. Entonces, básicamente, lo que dice ahí en cada una de esas conferencias, lo que debe ser extendido, seleccionado, esos aspectos que giran en torno a estos elementos que les acabo de comentar, respecto a esas urgencias y a esas necesidades que han planteado las conferencias regionales e internacionales de un cambio de agenda de estos organismos internacionales. Bueno, los retos de la pedagogía y la didáctica en la educación superior en estos contextos. Pues como diría Freire, a veces o más bien, no a veces, generalmente, la educación superior o la educación en general tiene que ver no solo con aspectos educativos, sino con aspectos políticos. Y eso pues hay que reconocerlo. ¿No? No podemos hoy ver una educación como neutral, como un elemento pues como que existe y hay que generarlo, sino que hay que verlo en el marco de nuestros contextos llenos de inequidades, desigualdades, así que es imposible no darle un carácter público, un carácter político, pues a esa mirada de la educación superior. Entonces, la educación pues no puede estar ajena a los aspectos políticos. Eso no quiere decir que tenga que ser ideológico, sino que tiene que ser una reivindicación del sujeto como sujeto político, eso es lo que queremos decir con esa mirada de frente. Entonces, ¿qué retos en ese contexto pues tiene la pedagogía y la didáctica en la educación superior? Pues, uno, se está reproduciendo la desigualdad social y educativa. Frente a eso, pues hay que actuar, ¿cierto? Existe, y el tema de lo que nos sucedió con la pandemia, pues eso de alguna manera agudizó precisamente estas desigualdades sociales y educativas. Lo pudimos observar en todas las universidades públicas, ¿cierto? No todas las personas tienen el mismo acceso ni a la red, ni a la infraestructura, ni a los dispositivos, ni a un lugar, digamos, propicio para el estudio, pues eso tiene que ver con la desigualdad social educativa, que eso no ha terminado, sino que precisamente pues, se ha agudizado. Limitaciones de reproducir el esquema formal en uno masivo informal, eso es un aspecto que pasó también y que se evidenció con la pandemia. ¿Sí? Y es un esquema formal que venía de la presencialidad de nuestras universidades, además caracterizado la educación pública pues, por no tener precisamente unos altos desarrollos tecnológicos, de plataformas para proveer educación en otros modelos que no sean presencial. Así que nos tomó la pandemia, por supuesto, por sorpresa, y eso generó que hayamos tenido que responder pues desde la improvisación, pero también desde lo que teníamos, ¿cierto? Y desde lo que teníamos, pues finalmente, ¿qué teníamos? Pues que no teníamos una preparación para trabajar desde dispositivos, de preparación de pues
pues no era ese el modelo que se trabajaba y tampoco había una preparación, digamos, proyectiva de que eso finalmente es el mundo hacia dónde va, pues va precisamente a propiciar cada vez más estos esquemas pues, de la educación a través de las tecnologías, usando las tecnologías como un medio. Otro aspecto, pues, que es un reto para la pedagogía y la didáctica de la educación superior, es el abordaje integral de las cuestiones de género evidenciadas en la pandemia. O sea, tenemos elementos que tienen que ver con esas interseccionalidades, género, identidad, etnicidad, ¿sí? Que tienen que, pues, que la educación presencial ya se evidencian como problemáticas en el sentido de que pues, han sido invisibilizadas y cada vez emergen con mayor poder y hacen que la universidad pues, tenga que removerse también para responder a estas cuestiones. Pero pues sobre todo en la pandemia se evidenció mucho el tema de género, triple jornada para la mujer, aumento de la brecha de género profesional, la violencia machista, así que son aspectos que sucedieron, se evidenciaron y que no podemos olvidar ahora que ya no estamos en la pandemia. Otro aspecto, la regulación de la provisión de educación a distancia transnacional. Lo decía ahorita, la universidad pública debe generar estrategias y plataformas públicas para responder con educación de calidad, y que no es la misma calidad de la educación de la acreditación de los organismos mundiales, sino que ese es un parte de retos de la educación pública, de dar una educación de calidad. Vean ahí el juego de palabras. Después de educación de calidad se pasó a hablar de calidad de la educación, que es diferente. Y es lo que tienen, pues lo que maneja el aseguramiento de la calidad, los estándares de ranking, es calidad de la educación. Entonces tenemos que volver a proveer pues a que la universidad más bien responda con calidad y con prospectiva y con pertinencia social a trabajar esto de la educación a distancia, pero con pertinencia social. Bueno, la evaluación de calidad, pues lo acabo de decir, es un elemento que hay que cambiar, hay que mirar de otra manera la evaluación de la calidad de la educación. Finalmente estamos en las manos de los organismos internacionales, de los rankings, de los estándares, que no son otra cosa que una mirada homogenizante de la educación que nos plantea es una educación para el siglo XXI globalizada, donde pues se irán reproduciendo las condiciones centro-periferia y recordemos pues que se va viendo una educación pues de alguna manera acrítica en el sentido de que simplemente pues tiene que ser una educación para el trabajo, ¿sí? Una educación para poder trabajar en el siglo XXI. Y además de carácter global, o sea que yo no tenga que trabajar, no me formo para solo trabajar acá, sino que tengo que estar, digamos, lo que plantean todos estos indicadores es una educación para que cualquiera pueda trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces, bueno, eso ya es una mirada, de alguna manera, que es un embate a la educación superior pública de nuestros países, en el sentido de que se pierde el sentido de la necesidad de ver el contexto y lo situado de nuestros países, la situación particular de nuestros países, pues porque son las realidades que tenemos que transformar. La importancia de la transdisciplinariedad para la resolución de problemas complejos, es un aspecto que hay que trabajar. La educación superior cada vez más tiene que mirar hacia la transdisciplinariedad, la interdisciplinariedad, la multidisciplinariedad. Estamos también desprendiéndonos ya de esa mirada segmentarizada, ¿cierto? Esa mirada fragmentada en la educación superior, pues que ya, digamos, eso tiene que ir evolucionando. No vamos a decir que las disciplinas deben desaparecer, no, sino que debemos movernos también hacia otro tipo de investigación y de educación que tenga más interrelaciones con otras disciplinas, y no solo con la universidad, sino con nuestros contextos también sociales. Fortalecer la cooperación solidaria, las redes locales y regionales, superar un sistema pedagógico bancario que no atiende a la gran crisis de la salud mental. Por ejemplo, seguimos, otra de las cosas, aparte de lo de género que les comentaba ahora, es el tema de la salud mental. Es evidente, creo, para todos, todas, maestros, maestras, estudiantes, que hay una crisis en la salud mental después de la pandemia, ¿no? Es decir, ya venía
por supuesto, pero digamos se agudiza con la pandemia y vuelve, terminamos la pandemia y parece que no pasó nada, ¿no es cierto? Digamos, se nos olvidó que los estudiantes, las estudiantes tuvieron violencia de género, se nos olvidó que los estudiantes cada vez vienen con problemas más de depresión, de baja autoestima, ideas suicidas, pero esos aspectos no los vemos en clase porque no nos interesa, desgraciadamente tenemos un elemento ahí precisamente, es un reto de la pedagogía y la didáctica, y es saber con qué estudiantes estamos, ¿cierto? Saber quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son sus características, de dónde vienen, cuál es su identidad, cuáles son con los aspectos, cómo aprende, por ejemplo, cómo le gusta aprender, son aspectos fundamentales y básicos para un educador, para saber cómo se debe enseñar, pues cómo enseñar a sus estudiantes. Hay que partir de lo que saben, de cómo aprenden, de cuáles son sus habilidades y desde ahí potenciarlos, ¿no? Pero siempre tenemos la idea de un estudiante homogéneo, un estudiante pues que como que todos y todas llegan con las mismas características, entonces todos también hay que llevarlos a una misma meta, pero pues estamos olvidando que tenemos estudiantes diferentes, y no solo diferentes como sujetos que somos, sino diferentes porque hay características étnicas, de género, de identidad, que nos hace también mucho más complejos. Bueno, gracias. Otro aspecto que es importante y es un reto en la educación superior es que mucho hablamos del pensamiento crítico, ¿cierto? Que es un objetivo el desarrollo del pensamiento crítico, lo dicen las mismas conferencias mundiales. La última conferencia mundial plantea precisamente la necesidad de formar sujetos críticos. Ahora bien, pues hay diferentes ideas y concepciones del pensamiento crítico. Entonces, habría que ver cuál es esa idea de pensamiento crítico que nos interesa y que más se acomoda a nuestras condiciones. Hay una idea de pensamiento dentro de este siglo XXI, de la formación homogeneizante y de estándares y rankings, y es un pensamiento crítico básicamente racional, ¿cierto? Un pensamiento que implica pues un reconocimiento de los estudiantes respecto a la comprensión lectora, una idea y sucesión de realidades que permiten finalmente obtener evidencias, llegar a conclusiones válidas, es decir, un pensamiento racional, lógico, matemático, y pues poder dar cuenta de de esos procesos de una manera sistemática, donde la investigación pues es un método central. Entonces, ese pensamiento racional crítico pues es una mirada de pensamiento crítico. Desde la pedagogía crítica, diría Freire, pues ese es un pensamiento ingenuo, ¿cierto? Es un pensamiento válido pero ingenuo. ¿En qué sentido? Que dirá Freire, y es un poco como la premisa desde la que yo planteo también esta exposición, es la necesidad de, como les decía ahora, de pensar una pedagogía pues en contexto, situada, contextualizada. ¿Y eso en qué nos pone? Pues en unos países que tienen todos estos retos que planteaba ahora, en unos países donde la educación en general es desigual, es inequitativa, o sea que no es de acceso público, que no es generalizada, que no hay no todo el mundo tiene ese derecho a la educación porque no es un derecho, así que hay que pensar en un pensamiento crítico que transforme esa realidad. Y ese es el pensamiento crítico que plantea Paulo Freire, una lectura del mundo, pero también, o sea, una lectura de textos, pero también una lectura del mundo. No se trata solo de comprender los textos de una manera eficiente, sistemática, racional, sino de que necesitamos transformar la realidad. Y eso no es una mirada dogmática, no es una mirada politiquera, sino es una mirada no dogmática y desde el sentido político, ético que tenemos como sujetos de transformar una realidad que es inequitativa, que es desigual, ¿sí? Que no tiene una educación generalizada, y que necesitamos precisamente todo ese pensamiento crítico que sí, que parte de ese pensamiento racional, lógico, pero que vaya más allá, a transformar la realidad que vivimos.
Y para ello, precisamente, los métodos sí son distintos, de este pensamiento crítico, de un pensamiento crítico desde la pedagogía crítica. Porque los métodos que plantea la pedagogía crítica son métodos horizontales. Y nuestra educación está un poco planteada desde la verticalidad, ¿no? Desde que el maestro es el que sabe, la maestra es la que sabe, el estudiante es un sujeto vacío que hay que llenar de conocimiento. Entonces, esa mirada precisamente es la que hay que transformar desde la pedagogía crítica. No tenemos que continuar esa educación bancaria, como le llama Freire, sino una educación que precisamente plantee una mirada del estudiante como un sujeto que tiene un saber. Plantea una idea muy clara al respecto, y es decir, nadie sabe todo, nadie ignora todo. Eso incluye al maestro y al estudiante. O sea, los estudiantes no son sujetos vacíos, tienen mucho conocimiento, como decir los campesinos, ¿cierto? Los indígenas, tampoco son sujetos vacíos, tienen mucho conocimiento y muchas veces mucho más práctico y válido que el de nosotros, que podemos llegar a esos contextos y realmente nuestro saber es poco pertinente. Así que nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. En esa medida pues hay que relacionarnos con nuestros estudiantes desde una visión horizontal, dialógica, donde nos posicionemos como que todos aprendemos de todos. Y eso genera que, digamos, esa horizontalidad, esa mirada dialógica, genera precisamente que los estudiantes, uno, se reconozcan como sujetos de saber, ¿cierto? Y no se reconocen ya como, o sea, no son los sujetos para llenar de conocimiento a críticos, sino que son sujetos que tienen un saber, se reconocen entonces como sujetos. Y además que reconocen también su condición de transformadores de mundo, es decir, su condición histórica de transformadores de mundo. El estudiante, el maestro, todos los sujetos transformamos nuestras realidades. Esto la transformamos a partir de nuestros aprendizajes. Lo que se busca es que la educación superior pública reconozca esos saberes, ¿cierto? Reconozca esos saberes que tiene el estudiante, que tiene el maestro, y los pongamos en comunicación para generar pues también una forma de relacionamiento más cooperativo, más solidario, ¿sí? Y que genere la reflexión-acción. Entonces eso es otro elemento muy importante. La comprensión de la realidad desde el pensamiento crítico implica praxis social, no solo reproducir como ese pensamiento, por ejemplo, crítico racional, y es que usted sepa los procedimientos, sepa desarrollarlos, sepa hacer la investigación desde unos parámetros de proceso. Pero la educación desde la pedagogía crítica lo que plantea es que usted reconozca esos procesos, pero ¿para qué? Para reconocer también las desigualdades, las injusticias, lo que es necesario cambiar, y así actúe con su saber en la praxis. Es decir, no es solo, como dice también Freire, no somos como cualquier animal que vive en sus contextos. El ser humano entra a los contextos y los transforma. ¿Para qué? Para sobrevivir, no es simplemente adaptación, sino transformación. Entonces la educación debe ser precisamente eso, transformación y no solo reproducción. Bueno, con esta diapositiva precisamente voy terminando. Es una manera de resumen, pero también esta es una foto de la universidad donde yo estoy, la Universidad del Valle, en Cali, universidad pública. Y cada vez más, ¿cierto? La universidad, sus paredes, sus rincones, sus corredores exigen una mirada diferente de la educación. Entonces, esto será un tema que voy a desarrollar en la conferencia de la tarde, pero va a tratar precisamente de la necesidad de la descolonización de la pedagogía. Ya decía Dussel, y pues haciéndole un homenaje precisamente a él, que acaba de fallecer, tiene una conferencia que se está moviendo mucho ahorita en las redes, y es descolonizar la pedagogía. Descolonizar la pedagogía también es un reto muy importante cuando hablamos de esto de reconocer las diferencias, la multiculturalidad, la diversidad cultural, lo que tiene que ver con género, identidad, todos estos aspectos tienen que entrar a la matriz académica de la universidad y transformarla. Porque nosotros tenemos un conocimiento eurocentrado, eso no es una negación para nadie.
¿cierto? O sea, viene un conocimiento que viene de Europa, de Norteamérica, y es el conocimiento que se ha dado como válido. Y eso ha generado ideológicamente que nosotros, pues, consideramos que lo propio no vale. Eso no es importante porque no está en los rankings, porque no puntúa, ¿sí? Porque no es importante para las revistas internacionales, y se nos olvida que deben ser importantes para nosotros, para nuestros contextos, para transformar lo que tenemos acá. Así que la invitación es también a descolonizar la pedagogía, descolonizar la academia es fundamental, aparte de responder a todos estos otros aspectos que les planteaba anteriormente. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que tenía para comentarles en esta mañana. Escucho pues ya comentarios, preguntas. Bueno, muchas gracias, Aida. Bueno, Betsy, tiene otra pregunta. Muchas gracias, Aida. Es muy interesante. Usted planteaba, ¿verdad?, esto del contexto de la mercantilización de la educación superior, que se ha masificado la educación privada, que se ha desfinanciado la educación pública. Y luego esa frase que me quedó de que una cosa es educación de calidad y otra cosa es calidad de la educación. Entonces, ¿qué relevancia tienen estos sistemas de acreditación nacional e internacional que ahora nos imponen? Porque si no estás acreditado de alguna forma, no sos válido, no existís. Entonces, ¿qué relevancia tienen o hacia dónde deberíamos apuntar con estos sistemas de acreditación? Sí, eso es una pregunta que nos hacemos, por ejemplo, allá también, ¿no? Porque precisamente si a ustedes les pasa lo mismo, seguramente, y es que la acreditación llegó con todos estos parámetros y todos estos elementos que hay que cumplir, ¿no? Para poder supuestamente mostrar que somos de calidad. Pero eso ha hecho que, de alguna manera, ya casi que se nos acabó el tiempo para trabajar lo académico. Porque hay que estar respondiendo indicadores, todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hay que estar generando la acreditación, la autoevaluación, los indicadores, el informe, y luego ya viene el siguiente programa, y entonces además se cambió la política, hay que hacerlo nuevamente. O sea, todo eso genera, uno, que vamos al vaivén de las políticas públicas, que son políticas también que tienen un gran problema, y es que son discontinuas. Cada que viene un gobierno, entonces viene y se inventa unos nuevos parámetros, una nueva forma de reglamentar la calidad, y entonces la universidad mueve hacia allá y está perdiendo su ethos, o sea, está perdiendo, digamos, la relevancia del ethos, que es finalmente una educación pues, que refleje las características de nuestra sociedad, que sea para todo el mundo, que sea equitativa. Bueno, eso pues nos hace perder esa mirada, ese surro, para no decir el menor, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que nos está haciendo mirar precisamente las conferencias regionales respecto a eso? Y es que las universidades tenemos que posicionarnos para mirarla, para hacer que la educación sea vista por nuestros gobiernos de otra manera. ¿Por qué? Porque estamos a la par de de esos embates internacionales, el gobierno lo toma críticamente y venga y lo hacemos en las universidades, y las universidades nos toca responder. Pero estamos entonces perdiendo esa real función que tenemos, misión, que es con la sociedad. Entonces, ¿qué se está pensando hoy, digamos, al respecto? Uno, la necesidad que hay que pelear frente a eso, que hay que cambiar esa mirada de la calidad de la educación, que finalmente tampoco está dando una calidad en la educación. O sea, porque la educación no se mide necesariamente en indicadores como las revistas internacionales, o sea, revistas donde hay que publicar en inglés y no reciben pues lo que trabajamos acá, porque pues, son contextos que no les interesan porque no son mundiales, no son globales. Entonces, pues hay que cambiar esa mirada de esos indicadores. No hay que rechazar la autoevaluación es importante, hay que hacerla, pero no es una autoevaluación en los estándares y los indicadores que ellos plantean, sino una mirada de la autoevaluación desde adentro, y desde adentro, pero también mirando hacia afuera, pero hacia afuera nuestro contexto inmediato y claro, el internacional, pero finalmente hay que mirarnos nosotros, hay que autoevaluarnos nosotros desde la pertinencia social que tiene que pues, relevar nuestros conocimientos. Entonces,
Hoy la discusión, por lo menos hacia donde está yendo, es hacia el cambio de hacia eliminar esa subordinación de la educación superior en nuestros países de América Latina y el Caribe respecto a los países centrales, porque ahí hay una subordinación. Es tomar conciencia de que eso es así. Entonces, es reconocer y reivindicar nuevamente el ethos de la universidad. No para decir que no nos vamos a autoevaluar y que no vamos a dar una educación de calidad, por supuesto, pero vamos a dar eso, educación de calidad, como siempre la hemos planteado. Y para eso hay que volvernos, estudiarnos, mirarnos, pero desde nuestras propias necesidades, ¿sí? Y claro, mirando hacia el mundo, pero realmente lo que es importante es primero transformar nuestras realidades y luego mirar también cómo nos articulamos al mundo. Pero entonces, pues digamos que va mucho hacia allá. Hace poquito escuchaba que el caso de Corea del Sur fue más o menos así. Ellos se cerraron para salir ellos. O sea, ellos decidieron, bueno, no podemos responder pues a esas necesidades internacionales porque nosotros estamos mal. Así que ellos se cerraron, trabajaron desde adentro, viendo sus necesidades, sus contextos, sus potencialidades, sus debilidades. Y hoy Corea del Sur tiene de los más altos estándares en educación, ¿sí? Pero es educación pensada para ellos. Claro, y que se abra al mundo, pero primero, como dice, primero mi primaria y después lo demás. Buenos días, profesora. Mi pregunta es la siguiente. A mí, yo escuchándolo a usted, yo creo como en un conflicto, en el sentido de que, digamos, cuando vos entras al aula, el asunto empieza a ser diferente, ¿verdad? O sea, vos como profesor traes la idea de que yo tengo que generar educación, una educación que tiene que ser estándar, pero estándar para un mercado, ¿ves? Y cuando lo que te encuentras ahí sentados son individuos, ¿verdad? Y todavía si le sumo el concepto de globalización y todo el desarrollo de las tecnologías y todo, ¿verdad? ¿Cómo debería yo plantearme? Tal vez no sé si estoy planteando algo muy loco, ¿verdad? O muy lejano. ¿Cómo debería plantearme yo eso en el aula para poder reconocer eso? Por ejemplo, las etnias, la diversidad cultural que puedo tener en el aula, la diversidad sexual, todo lo que puede existir en el aula y además cumplir con otro, porque es de una particularidad a algo que tengo que cumplir. Entonces, mi pregunta va por ahí, no sé si me voy a entender. Sí, claro, sí, profe, porque ese es como es un dilema que tenemos muchos cuando entramos al aula, ¿cierto? De que, claro, yo no sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo allá en la universidad, ahora, dentro del tema de los estándares y los indicadores y el aseguramiento de calidad, ahora eso entró al currículum universitario. Y ahora se plantea, por ejemplo, en nuestras universidades, que todos debemos hacer, todos y todas debemos hacer programas de curso basados en resultados de aprendizaje. ¿Sí? Porque es que eso se puede medir, ¿cierto? Bueno, esos resultados de aprendizaje significan que usted plantea cosas que puedan evidenciarse, ¿cierto? Y entonces, por ejemplo, el tema del respeto a las diferencias y el reconocimiento de la diferencia, no, eso no va en el programa, porque es que eso ni se puede medir, tampoco yo no puedo medir si usted logró que ahora tengan más o menos respeto pues, por las diferencias. Entonces, o sea, este embate gravísimo está entrando al currículo, que está entrando la autonomía, acá, a la autonomía de cátedra, ¿cierto? Entonces es un elemento grave que no deberíamos dejar entrar. ¿Por qué? Porque eso va a hacer precisamente que cada vez más sea menos importante ese sujeto con sus diferencias, porque es más importante los resultados de aprendizaje, que el estudiante sepa esto, aquello, ¿cierto? Que sepa hacer, ¿sí? Y que sepa hacer aquí y en cualquier lugar del mundo. Y eso es un gran problema porque se nos están metiendo pues al quehacer inmediato. Para no les pase, pero pues hacia allá están caminando las cosas. Entonces, pues frente a eso, ahí sí como dice la pedagogía crítica, pues uno tiene el libre albedrío, ¿cierto? Y el libre albedrío está, usted puede tener esos parámetros y creer
que sus estudiantes cumplan esos, digamos, esos aspectos académicos de tu curso, ¿sí? Pero, ¿cómo reconozco ese sujeto y cómo lo hago desde ese reconocimiento de la diversidad? Pues hay que tener en cuenta y saber e indagar y generar el que conozca yo a ese estudiante, cuál es su contexto. O sea, puedo trabajar mis temas, pero hagámoslo, por ejemplo, desde el aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé que yo para llegar a enseñar lo mío, primero debo saber qué sabe el estudiante sobre eso. ¿Qué ideas tienen? Si son erradas o son acertadas, ¿qué tiene que ver en eso su cosmovisión, su identidad de género? Y desde ahí empezar, eso es una habilidad que tenemos que generar como docentes, ¿cierto? Desde ahí empezar a poder a relacionar esos conocimientos académicos que deben partir, pero teniendo en cuenta ese sujeto y qué sabe y cómo interpreta él ese conocimiento. Y para desde ahí, bueno, está interesante lo que usted plantea, o sea, puede ser otra mirada también muy válida de ver los temas. Por ejemplo, veíamos con los profesores en un taller que alguien trabajaba el tema de los elementos químicos, ¿cierto? Entonces tiene que enseñar pues cómo un producto químico saca tal color a través de ¿cierto? De la combinación de dos productos, por ejemplo, se saca otro con tales características y tales colores. Bueno, eso es un proceso, pero resulta que es posible que el estudiante indígena tenga otra forma de llegar a lo mismo, ¿cierto? Y que no sepa siquiera que eso era ese procedimiento químico, pero sabe cómo llegar de otras maneras a esas combinaciones, a esa generación de nuevos productos químicos, todo eso, porque ellos también tienen sus procesos científicos. Entonces, ¿por qué no usar eso, aprovechar eso para poder incluso decir, está muy bien, su conocimiento es cierto, es válido, es importante. Esta que yo traigo es otra forma de hacerlo. ¿Qué tal si, o sea, estoy aprendiendo yo como docente, pero está también reconociéndose él con un saber, que no es el del docente, sino que hay un saber que también es válido? Entonces, bueno, son como esas estrategias de siempre mirar y conocer con quién estoy, ¿cierto? ¿Qué características tiene? ¿Cómo es? ¿Cuál es su cosmovisión? Porque desde ahí yo puedo hacer mucho. ¿Sí? Claro, ya no va a ser mi clase, digamos, ya no voy a ser yo el que tiene el poder y eso también es un elemento que hay que uno cambiar, ¿no? Estamos acostumbrados a esa verticalidad y esta vez es como decir, oiga, escuchémonos, dialoguémonos. Yo sigo teniendo un conocimiento válido, pero lo pongo en diálogo con el del estudiante. Y desde ahí podemos construir y llegar también a nuevos conocimientos. Entonces yo pienso que eso puede ser un camino desde el aprendizaje significativo y desde la horizontalidad que debemos generar en el aula. Bueno, primero, buenos días. Quiero tocar dos temillas. El primero es, no quiero mencionarlo como educación informal, pero sí me llama mucho la atención como esta línea más de saberes fuera de la universidad, porque lo considero sumamente importante. Incluso me trae como tipo de recuerdos de otras cosas que he visto a lo largo de las clases, como por ejemplo en muchos lugares donde han llegado tal vez como saberes universitarios a hablar con los mismos campesinos no sé, para intentar hacer un cambio en la forma de sus cultivos, por ejemplo, pero ellos están como tan acostumbrados, saben cómo tratar sus cosas que no se adaptan. Entonces, eso es lo primero, es muy sencillo, nada más que me llama mucho la atención como esa parte de esa educación por fuera que hay. Ahora, lo que sí voy a tocar un poquito más es el tema de la decolonización, porque eso es algo que a mí me mueve mucho y sí me atrae mucho, porque yo considero, bueno, qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es tener que tocar esa temática en la situación en la que estamos, porque yo hace poco, como replanteando un poco mis ideas, yo lo que decía es educación pública o educación pública cerrada, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega esta educación pública por la que todos podemos optar? Porque
si bien estamos hablando de educación pública, no todas las personas tienen el acceso a esta educación pública. Y perdón, como que atraías aquí toda esta conversación, porque creo que si bien existen becas, existen oportunidades, muchas veces son desaprovechadas o no son dadas a las personas, y perdón, pero no son dadas a las personas que verdaderamente lo necesitan. Desde mi experiencia, mi perspectiva, he visto personas que no se merecen o no tienen, tal vez no se merecen, no es que no se merezcan, sino que no deberían de mantener la beca, tal vez que pueden por sus propios medios acceder a la educación pública. Sin embargo, he visto estudiantes y he tenido compañeros que están vendiendo frutas en la propia aula para poder pagar la matrícula. Entonces, ¿hasta dónde llegamos con esa decolonización? Porque no es solamente cambiar los planes, no, es hacer un cambio desde adentro, porque si no, no vamos hacia ningún lado. Entonces, ¿a qué es eso que estamos llamando educación pública para todos? Porque ahí es donde considero el otro hecho de la educación sencilla y rápida, que ayer que tuve la oportunidad de hablar con usted, lo vimos un poco, sobre esas personas que, pongamos un ejemplo, que no pueden pagar la universidad pública, pero la única opción que tienen es buscar una universidad de otra índole, ya sea privada o otro tipo de instituto, para no hablar mucho. ¿Por qué? Porque tal vez, si bien el costo es más elevado, se termina tal vez un poco más rápido, por lo que le da a esa persona el acceso al trabajo e incluso tal vez lo que se hablaba antes de la educación de calidad, tal vez no es la misma educación, sin embargo, le da chance a esa persona, le da ese espacio para poder trabajar y estudiar, que la educación pública en muchos casos no lo permite. ¿Por qué? Porque llega a ser muy demandante, hay que estar en tantas cosas. Entonces, mi pregunta es como desde dónde podría empezar uno, tanto como docente, incluso como estudiante, para generar un cambio con esa decolonización a la educación. No sé si me doy a entender. Ok, sí, sí. Pues, es muy interesante lo que dices porque sí entra con este aspecto que hemos dicho, la democratización de la educación. Entonces, la democratización de la educación no tiene que ver solamente con la descolonización del currículo, de la matriz, digamos, de pensamiento que predomina o es hegemónica en la universidad. No solo eso, sino que tiene que ver también con las prácticas en la universidad. Eso también es necesario democratizarlo y descolonializarlo. ¿Eso qué significa? Que efectivamente, pues, no podemos, por ejemplo, plantear el tema de la democratización en el aula, democratización en la matriz de pensamiento para descolonializarla, que entren otros saberes, si la infraestructura y la forma de la universidad de funcionar sigue siendo anquilosada, sigue siendo burocratizada, pero además sigue estando en digamos que en ciertas personas o gremios, que eso hace que precisamente no sea democrática. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que la universidad desde los años 80, 90 perdió la capacidad también de escoger sus directivas. ¿Por qué? Porque ahora entonces en las nuevas conformaciones de los organismos que eligen en las universidades, entonces está que un representante de los gremios, que un representante del gobierno, que un representante del gobierno local, también egresados, el estudiante, el de los profesores, pero finalmente no existe una elección directa. Entonces ya las elecciones directas, no sé si a ustedes sea un caso diferente, pero pues en muchas universidades públicas la elección directa no existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que existe un voto simbólico. El estudiante vota y elige, pero no necesariamente el que gana es el que queda electo. ¿Por qué? Porque existe una instancia superior que es la que realmente tiene el poder y entonces, pues, finalmente la participación y el reconocimiento de estudiantes, docentes, pues es básicamente simbólico.
porque pues quienes eligen pues son los que pues, generalmente tienen el poder cooptado. Entonces, claro, la descolonización y la democratización tiene que ver también con las prácticas universitarias, incluso con lo que decía ahorita, con el mismo hecho de esa verticalidad del maestro versus los estudiantes. O sea, también pues yo creo que no vamos a perder el poder si nos miramos más solidariamente y colectivamente y dejamos digamos, de reproducir esas conductas individualistas. Así que la descolonización no solo tiene que ver con la parte académica, sino con las prácticas universitarias y las prácticas docentes y con las prácticas en la universidad. Zaina, muy rápido, igual creo que lo han comentado algunos. Tengo dos, no sé si son preguntas o comentarios, pero está muy asociado a lo que mencionaba Francisco, incluso lo que mencionaba José Pablo. Y bueno, el primero, dentro de ese mercado regulador de educación que vos mencionás, ¿verdad? Que nosotros en la actualidad estamos, le llamamos el ojo del huracán, como universidad pública, como educación pública y en relación con el gobierno central, ¿verdad? Hemos tenido una situación bastante compleja con el Fondo de Educación Superior, algunos recortes que quieren hacer desde el gobierno central, y esto va un poquito por eso que vos mencionás de cómo estamos como universidad, pero hacia el tema del consumo, ¿verdad? Entonces, a veces se escucha dentro de los pasillos, ¿verdad? Que nosotros necesitamos sacar egresados para ir al mercado laboral, pero también ese tema, ese pensamiento crítico que siempre se ha tratado de mover dentro de las universidades públicas, como que se va dejando de lado. Entonces yo le digo a los estudiantes que no debemos, no deberíamos entrar en ese juego y no deberíamos ser máquinas, ¿verdad? Porque va un poco asociado a otra tecnología, ¿verdad? Que los pequeños son como tipo robots que nada más hagan A y B y listo, y me den un producto. Eso por un lado. Y lo otro, que me llama mucho la atención, que vos lo mencionás dentro de esa pedagogía didáctica de la educación superior, a veces cuando yo me voy para la casa, comienzo a pensar algunas cosas, a replantearme, incluso cuando estoy acostado, me comienzo a replantear muchas cosas dentro del aula, ¿verdad? Y es un poquito lo que vos mencionaste ahorita. Cómo nosotros hacemos incluso para que nos importe más, incluso esa persona, ese individuo, ese estudiante, esa persona estudiante, pero también cómo esa persona estudiante hace que le importe su compañero y compañera, incluso el docente, ¿verdad? Porque se hace a veces es muy ameno, pero a veces hay una relación que no es tan agradable, ¿verdad? Y va un poquito por eso que estoy citando, ¿verdad? No hay, por lo menos yo lo veo en el aula, no siempre, pero sí hay como una poca importancia por el compañero, por la compañera, ¿verdad? Hay mucho individualismo, no sé si está asociado por ese mercado, porque tengo que ser competitivo, tengo que ser superior, ¿verdad? Y está un poquito relacionado con eso. Y también, eh, por ejemplo, dentro de la formación de nosotros, porque yo siempre lo digo, yo fui formado en geografía, yo no fui formado en el tema de la pedagogía, por ejemplo, y a veces, ayer de hecho en la noche me estaba replanteando, ¿verdad? Qué interesante sería que nosotros, como formadores dentro de la universidad, ¿verdad? Como docentes, también tengamos hasta cursos, qué sé yo, en temas de psicología. Yo siempre lo digo, y bueno, a veces uno hace este psicólogo dentro del aula, no tengo esa formación, pero también hay situaciones de los contextos de esas personas estudiantes, ¿verdad? Y después de la pandemia lo vimos muchísimo, que es lo que vos citás, ¿verdad? Nosotros tuvimos contextos, por lo menos en el caso de geografía, donde íbamos incluso y la administración hizo préstamos de equipo de cómputo tecnológico para poder llevar hacia las aulas. Teníamos de todo, ¿verdad? Donde los estudiantes estaban ahí conectados, estaban en la sala o estaban en la cocina y pasaban los familiares, entonces son contextos y son realidades, pero sobre todo lo que a mí me llama mucho la atención y eso es construir ese pensamiento crítico, les digo yo, pero sobre todo propositivo, ¿verdad? ¿De qué manera soy crítico, pero para poder dar soluciones? Porque hay problemas tenemos todo e interesarnos sobre ella o él, ¿verdad? Que creo que es un poquito eso, bueno, lo que yo veo muchísimo en la gracias. Gracias, sí, ¿no? Eso es, eso es precisamente una característica del mundo actual, ¿no? Que ya dice el filósofo surcoreano, Byung-Chul Han, y es que precisamente estamos en una sociedad de que ya no necesitamos que el policía nos diga qué hay que hacer. Ya yo el policía lo tengo dentro. Y ya el policía ya me cooptó y entonces yo tengo que estar así, competitivo, hacer, sacar la nota.
A mí me impresiona mucho el tema de los notófagos que son los estudiantes, ¿no? ¿Por qué 4? ¿Por qué no más? No, pero en mi época 4 era bueno, o sea, no es, pero es el tema de esa competitividad, ¿no? Y entonces, en la escasez de recursos genera también esa competitividad, porque el estudiante tiene que estar luchando por la beca, ¿cierto? Luchando frente al compañero por 3 décimas, 2 décimas que le permita obtener el estímulo. El estímulo debería ser para todos, o sea, no deberíamos tener que competir entre nosotros por esos estímulos, porque esa mentalidad precisamente que es la del capitalismo, ¿cierto? Y la de este momento del capitalismo, donde ya no está fuera digamos, el que requiere, sino yo ya lo tengo adentro, o sea, el que me exige no está fuera, sino yo ya tengo esa mentalidad que me debo exigir, autoexigir. Entonces, tenemos que pensar precisamente y cambiar esa mentalidad y eso cambiársela también a los estudiantes, aunque es difícil. Es difícil porque pues uno de pronto cómo pretender eso cuando realmente el estudiante está luchando por la beca. ¿Mm? ¿Cómo le digo entonces que no? O sea, no se exija, no compita, porque es que finalmente eso a largo plazo pues va a ser también su garantía de que él continúe. Entonces ahí también tendríamos de pronto que buscar como profesores, como universidad pública, precisamente el tema de la financiación. O sea, no hay que dejar que la desfinanciación nos siga apabullando y que siga cortando las posibilidades que tenemos para que los estudiantes ahí sí se eduquen de calidad. Porque es que no podemos pedirle al estudiante que tiene hambre, que no puede venir, que no tiene para el bus, que sea un estudiante súper excelente, pues es que en esas condiciones difícilmente la gente puede tener una buena educación. Entonces, pues hay que luchar para que eso se dé en el aula, pero también nosotros como profesores, como sujetos políticos que somos, tenemos que ir a otras instancias para poder seguir peleando la financiación pública. Entonces, digamos, el tema de esto de lo que nos impone el capitalismo, ese individualismo, esa competencia, nos hace olvidar de las cosas realmente importantes y es que si nosotros tenemos el privilegio de ser docentes en estas universidades, pues tenemos que reconocer y lograr tratar de que los estudiantes todos puedan tenerse, que ya no debe ser un privilegio, sino un derecho. Entonces también trabajar con eso con los estudiantes, ¿no? También de que ellos, pues, si bien tienen estas condiciones de pugna, de lucha que deben hacer, que no olviden la solidaridad, el reconocimiento, el diálogo de saberes, el no menosprecio por la diferencia, el reconocer y que trascendamos el tema de que hay que tolerar, porque no es una cuestión de tolerancia, es una cuestión de reconocimiento. Y el reconocimiento es también dar poder, ¿sí? El poder, pues el poder para todos, o sea, el poder compartido, o sea, nos falta mucho caminar hacia el tema de la solidaridad, de la comunitariedad y desprendernos de esa mirada capitalista individualista pues, de ser los mejores y que por debajo pues queden nosotros y todavía nos sentimos como bien, ¿no? No, ya, hay que, como dicen, desaprender y descolonializarnos. Bueno, muchas gracias, Aida, por la Gracias a presentación. La verdad que ustedes. es muy interesante y con esto damos por finalizado.